1. Dios le bendiga. En este video explicaré el tema, Jesús en la Eucaristía MBS. Este tema lo explicaré con la Biblia Católica Latinoamericana, edición revisada 2005, editorial Verbo Divino 128ª edición que usted observa en pantalla. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar otros videos que he publicado. O en la parte inferior derecha de su pantalla, presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo y compártalos por las redes sociales. Antes de hablar del tema, Jesús en la Eucaristía. Mire esta silueta. Por la forma, los rasgos y las características, usted puede decir que es un perro. Si usted dice que es un perro, su apreciación es correcta. En esta otra imagen, por la forma, los rasgos y las características, usted puede decir que este es un elefante. Si usted dice que es un elefante, su apreciación es correcta también. Mire esta silueta, con toda seguridad usted puede decir que es el sol. Cada objeto, cosa o animal, se representa siguiendo su forma, sus rasgos y características. Así, adultos y niños identifican fácilmente los objetos. Por su forma, tanto para niños como para adultos, este es el sol. Pero la Iglesia Católica y los católicos afirman que no es el sol, sino Jesús en el Santísimo Sacramento. Como respaldo bíblico de que es Jesús, mencionan el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 12, en el cual Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo». Cualquier persona, sin ser estudiosa de las Santas Escrituras, observaría que en este versículo Jesús no dijo «Yo soy el sol del mundo». Jesús no dijo «Yo soy el sol del mundo», porque conocía la diferencia entre la luz y el sol. Veamos lo que conocía Jesús. Desde la creación de los cielos y la tierra, Dios estableció la diferencia entre la luz y el sol. En el primer día Dios creó la luz, y en el cuarto día Dios creó al sol. En el libro del Génesis, se observa la creación de Dios. Este libro fue escrito entre el año 1445 y 1405 a.C. En la página 5 del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis capítulo 1 versículos del 3 al 5, de la luz, está escrito, dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Atardeció y amaneció, fue el día primero. A la luz, Dios llamó día, y a las tinieblas Dios llamó noche. Pero es en el cuarto día en el que Dios creó la lumbrera mayor, es decir al sol, para regir el día. En los siguientes versículos del 14 al 19, está escrito, dijo Dios, haya luceros en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para regir la noche, e hizo también las estrellas. Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció, fue el día cuarto. Estos versículos revelan desde la creación, que la luz y el sol, no son la misma cosa. En el primer día Dios creó la luz, y en el cuarto día Dios creó al sol. Por lo tanto, es incorrecto representar la luz, con forma circular rodeada de rayos amarillos, porque esa forma es del sol. Este objeto llamado Santísimo Sacramento, que el Papa Francisco sostiene en sus manos, es el sol. Lo sostiene en sus manos porque en la misa rinde culto al sol. Si usted desea saber más cómo la Iglesia Católica adora al sol al interior del Vaticano, mire uno de mis videos publicados anteriormente con el título, El Santísimo Sacramento MBS. Leyendo las Santas Escrituras se observa que la adoración al sol proviene de los antiguos pueblos que no conocían los mandamientos de Dios. En la antigüedad, Egipto adoró al sol y lo representó en forma circular con rayos. Mire este antiguo grabado. Los egipcios también representaron a su dios Sol en forma circular. Por ello la figura circular del Sol está sobre su cuerpo humano.
Su cuerpo estaba vestido con vestimentas egipcias. Así como los egipcios adoraban al sol, la Iglesia Católica también adora al sol. El sol está representado en el Santísimo Sacramento, porque como ya se demostró con las Santas Escrituras, Jesús no es el sol. Los egipcios adoraron al sol y lo representaron en forma circular. Los egipcios afirmaban que su dios sol estaba en la figura circular. Al mirar la forma circular veían en ella su dios sol. Así también la Iglesia Católica también representó a su dios sol en forma circular, lo representaron en la hostia. Al mirar la hostia ven en ella a su Dios. Por eso al darla a comer, dicen este es el cuerpo de Cristo. Pero al leer los 27 libros y cartas del Nuevo Testamento, es evidente que ningún apóstol, ningún cristiano, nadie representó a Jesús en la hostia. Ni Jesús, ni los 12 apóstoles, ni los primeros cristianos, ningún creyente celebró la cena con esa forma circular de color blanco que la Iglesia Católica llama hostia. No usaron la hostia porque recibieron de Jesús el mandato de celebrar la cena con pan. Por ello, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 26, está escrito, mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Si Jesús hubiese querido que la cena se celebre con hostia, Jesús pudo haber hecho una hostia para cada discípulo, pues los israelitas eran expertos en la preparación de la harina. Pero Jesús no hizo una hostia para cada discípulo. Más bien, del pan que Jesús les dio, cada uno tomó un pedazo. Por estos versículos sabemos que la hostia, en su forma circular de color blanco, es la representación del sol, tal como lo representaron los antiguos egipcios. Si alguien desea celebrar la cena del Señor, debe hacerlo con pan, del cual todos los invitados deben tomar un pedazo de él. En la cena con sus discípulos, Jesús les dio una copa con vino. De esa copa bebieron todos. Por ello, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 27, está escrito, después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Por estos versículos sabemos que los discípulos de Jesús, primero comieron el pan, tomando un pedazo cada uno. Después bebieron el vino, tomando todos de la misma copa. Veamos otra diferencia entre la cena que celebró el Señor Jesús y la cena que celebra la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, los sacerdotes mojan la hostia en una copa y la dan a comer a los católicos. De este acto es necesario aclarar lo siguiente, Jesús no les dio pan mojado en vino. Jesús les dio primero el pan, del cual todos comieron, después les dio la copa de vino, de la cual todos bebieron. Primero comieron el pan y después bebieron el vino. Mojar la hostia en la copa y darla a comer, es un acto anticristiano. Digan lo que digan los defensores del catolicismo, la cena se debe celebrar tal como está escrita en el Evangelio de Jesús. Con pan y vino, primero se debe comer el pan y luego beber el vino de la copa. Una de las estrategias que la Iglesia Católica utiliza para fomentar la creencia de que Jesús está en la hostia, son los videos que publican en la Internet. Con fondo musical cristiano, con imágenes de Jesús, y con supuestos teólogos, la Iglesia Católica afirma que Jesús está en la hostia. Uno de esos videos con los que los católicos se han convencido de que Jesús está en la hostia, se titula, Milagro Eucarístico en el Vaticano 28 de febrero, 2010. Pero creo yo, que es necesario demostrar la presencia de Jesús con las Santas Escrituras. De este video católico, en la fotografía se observa supuestamente que al interior de la boca de esta mujer, la hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ya que miles de católicos piensan que esto es un milagro, examinémoslo a la luz de las Santas Escrituras. Cuando Jesús hacía milagros siempre mencionaba la ley de Moisés y los libros de los profetas. A quienes sanaba les enviaba a presentar la ofrenda a los sacerdotes, tal como estaba escrito en la ley de Moisés. Esto usted lo puede leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 8 versículos del 1 al 4. Jesús mismo dijo de sí, que vino a cumplir lo que estaba escrito en la ley de Moisés y en los libros de los profetas.
Por ello en la página 17 del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 versículos 17 y 18, Jesús dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por estas palabras sabemos que Jesús no vino a deshacer lo que está escrito en los libros de la ley. Estos libros son, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Por lo tanto, lo escrito desde el libro del Génesis hasta Deuteronomio, Jesús iba a dar cumplimiento. Miremos lo que está escrito en el libro del Génesis, respecto a comer sangre, para así analizar el supuesto milagro en el que la hostia se convierte en la carne y sangre de Jesús. En la página 13 del Antiguo Testamento, después del diluvio, Dios dio a Noé un mandamiento que prohíbe comer sangre. En el libro del Génesis, capítulo 9 versículos del 1 al 4, está escrito: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento, se lo entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Por este mandamiento sabemos que el ser humano no puede comer la carne con su sangre. No puede comer la carne mientras su sangre está en ella. La carne debe estar totalmente desangrada para comerla. Con este mandamiento Dios autorizó comer la carne de animales, pero no autorizó comer carne y sangre humana. Jesús vino a cumplir y hacer cumplir esta ley. Por ello se puede afirmar que Jesús jamás hizo el milagro de convertir la hostia en su carne y su sangre. Al convertir la hostia en su carne y su sangre, Jesús violaría los mandamientos de la ley de Moisés. Violaría también la resolución del primer concilio de Jerusalén, en el que para el pueblo pagano los apóstoles ratificaron la prohibición de ingerir sangre. Todos los que no somos de descendencia israelita, somos el pueblo pagano. Para nosotros, en la página 234 del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 versículos 19 y 20, está escrito: por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosles en nuestra carta, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Por estos versículos, sabemos que en la actualidad está vigente este mandamiento que prohíbe comer carne con su sangre. Sin observar estos versículos, los católicos afirman que milagrosamente al interior de la boca de esta mujer la hostia se convierte en carne y sangre de Jesús. Este milagro católico viola la ley de Moisés y la resolución del primer concilio de Jerusalén. No crea fácilmente este supuesto milagro, pues en la antigüedad los egipcios que adoraban al sol, también convirtieron el agua en sangre. De este hecho, en la página 69 del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo capítulo 7 versículo 20, está escrito: Aarón levantó su bastón y golpeó las aguas en presencia de Faraón y de su gente, y todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. El agua se convirtió en sangre porque Dios le envió a hacer ese milagro a Moisés y a Aarón para que Faraón dejara en libertad al pueblo Israel. Después que Aarón convirtió el agua en sangre, los brujos egipcios también convirtieron el agua en sangre. Por ello, en el versículo 22 está escrito: los brujos egipcios hicieron cosas semejantes con sus fórmulas secretas y Faraón se puso más porfiado todavía. En estos versículos se observa que los brujos egipcios estaban al servicio de Faraón, y con sus fórmulas secretas convirtieron el agua en sangre. Además imitaron otro milagro de Dios, léase Génesis capítulo 8 versículo 3. Si Jesús hubiese hecho el milagro de convertir la hostia en su cuerpo vivo y su sangre viva, desacreditaría también sus palabras. Las mismas que están escritas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5 versículos 17 y 18, en las que dijo: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo.
En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Para demostrar que carece de respaldo bíblico el milagro de la hostia que se convierte en la carne y la sangre de Jesús, citaré los versículos en los que está escrito la cena de Jesús con sus discípulos. En la página 60 del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos del 26 al 28, está escrito: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. De estos versículos es necesario hacer una reflexión. Si Jesús hubiese querido hacer en presencia de sus discípulos, el milagro de convertir el pan, en su carne y su sangre, pudo hacerlo. Pero Jesús no lo hizo, ni prometió jamás hacerlo. Si Jesús hubiese querido que sus discípulos coman su carne y su sangre, en la cruz Jesús pudo ordenarles que tomaran un pedazo de su carne y bebieran su sangre que goteaba de sus heridas. Esta sí habría sido la verdadera carne y sangre de Jesús, tomada de su cuerpo sangrante. Pero Jesús no les dio a comer de su carne y de su sangre porque la ley de Moisés prohíbe comer la carne con su sangre. Estas evidencias demuestran que Jesús no les dio su carne ni su sangre para comerla, ni la daría milagrosamente. Jamás Jesús prometió el milagro de convertir la hostia en su carne y su sangre. De la cena de Jesús con sus discípulos, explicaré también el motivo por el que la Iglesia Católica no cita los versículos. Leámoslo otra vez. En el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos del 26 al 28, está escrito: mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para el perdón de sus pecados. Por estos versículos, sabemos que la rememoración de la cena, con pan y vino, es para recordar que por la sangre de Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados. Pero usurpando la autoridad del Señor Jesús y menospreciando su sacrificio en la cruz, la Iglesia Católica perdona los pecados por medio de la confesión, por medio de penitencias y rezos. Por lo que está escrito en el Evangelio sabemos que Jesús escogió 12 discípulos y les ordenó predicar el Evangelio. Pero a ninguno de ellos designó la tarea de ser confesor o imponer penitencias o rezos para perdonar pecados. En la página 226 del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos capítulo 10 versículo 43, el apóstol Pedro dijo: a él se refieren todos los profetas al decir que quien cree en él recibe por su nombre el perdón de los pecados. Estos versículos revelan que quien cree en el Señor Jesús, por el nombre de Jesús se recibe el perdón de pecados. Es decir, no se recibe el perdón de pecados por la confesión, no se recibe el perdón de pecados por hacer penitencias, no se recibe el perdón por rezar los rezos católicos, no se recibe el perdón por medio de los sacerdotes católicos. Desdichados católicos que van al confesionario, aunque confiesen sus pecados a los sacerdotes, aunque cumplan sus penitencias, aunque recen una y otra vez, el Padre Nuestro, el Ave María, o cualquier otro rezo, sus pecados no quedan perdonados. La única manera de recibir el perdón de los pecados es creyendo en el Señor Jesús, Espíritu. Para que los católicos no cuestionen la hostia, ni la confesión, ni las penitencias, ni conozcan que el Señor Jesús ya perdonó nuestros pecados, al interior de los templos se les entrega una hoja de misa. Con dicha hoja los católicos repiten lo que se quiere que repitan y leen lo que se quiere que lean, y nada más. Por ello los católicos desconocen el Evangelio de Jesús. Si usted desea recibir el perdón de Jesús, haga una oración como esta. En este momento, Señor Jesús, te pido que me perdones mis pecados. Te entrego mi vida, te invito que vengas a mi corazón, quiero recibirte como mi único Señor y Salvador y me ayudes a creer en Dios. Desde este día mi vida te pertenece solo a ti, para servirte predicando el Evangelio y cumpliendo los mandamientos de Dios.
te pido que mi familia también crea en ti, que los salves y les ayudes a obedecer tus mandamientos. Gracias Señor Jesús por perdonarme mis pecados en la cruz. Amén. Antes de finalizar este tema, observe lo siguiente. Si la Iglesia Católica afirma que Jesús está en el Santísimo Sacramento, entonces pregunto, ¿quién está en la estatua de Jesús crucificado? ¿Quién está en la imagen de Jesús en agonía? ¿Quién está en la estatua de Jesús cargando la cruz? ¿Quién está en la imagen de Cristo Salvador? ¿Quién está en la estatua del niño Rey de Reyes? ¿Quién está en la estatua del niño en el pesebre? ¿Quién está en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús? La Iglesia Católica no tiene al Señor Jesús que resucitó al tercer día, no tiene al Señor Jesús Espíritu. Por ello adora esa multitud de estatuas de yeso. Esa multitud de estatuas de yeso, son un anzuelo para atraer a la gente al catolicismo y hacerlos fieles devotos. Esa multitud de estatuas, a quienes les dio el nombre de Jesús, nos demuestra que la Iglesia Católica es atea, y enseña a los católicos a ser ateos también. Es ateísmo porque no cree en las promesas de Jesús, escritas en la página 45, del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20, Jesús dijo, pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. En este versículo, cualquier persona se da cuenta que si Jesús está en medio de nosotros, no es necesario hacer ninguna estatua de Jesús. En la página 66 del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28 versículo 20, está otra promesa, Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. De estas palabras, cualquier persona se da cuenta que si Jesús está con nosotros hasta el fin de la historia, entonces no es necesario hacer ninguna estatua de Jesús. ¿Por qué no es necesario hacer estatuas ni rendirles culto? En la página 239 del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17 versículos del 29 al 31, el apóstol Pablo dijo, si de verdad somos del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a las creaciones del arte y de la fantasía humanas, ya sean de oro, plata o piedra. Ahora precisamente Dios quiere superar esos tiempos de ignorancia, y pide a todos los hombres de todo el mundo un cambio total. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado, y al que todos pueden creer, pues él lo ha resucitado de entre los muertos. Por estos versículos sabemos que Dios juzgará al mundo por medio de Jesús resucitado. Por lo tanto, en Jesús resucitado se debe creer, y no en estatuas de yeso. Respecto a las ceremonias religiosas en las que las antiguas naciones adoraban a sus estatuas de piedra y madera, desde miles de años antes de Cristo, en la página 293 del Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10 versículo 14, el apóstol Pablo también escribió, por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Por estos versículos escritos por el apóstol Pablo, deseche todas esas estatuas, objetos e imágenes, porque Jesús no está en estatuas de yeso, ni en objetos fabricados por el hombre. Ore y adore a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado que está con usted todos los días hasta el fin de la historia. Ore y adore a un Jesús resucitado que está en medio de quien le invoca. Después de mirar este video, busque una iglesia cristiana que le enseñe por medio de la Biblia a creer en Dios y en el Señor Jesucristo, y a pedir en oración a Dios, guiado por el Espíritu Santo, y congréguese ahí. Diariamente lea la Biblia porque hay muchas otras religiones falsas como los Testigos de Jehová, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Pare de Sufrir, la Iglesia en el Nombre de Jesús, y el judaísmo. Tenga cuidado de ellas. Los testigos de Jehová solo creen en Dios Jehová, por eso se llaman testigos de Jehová. Pero no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, no aceptan su obra redentora en la cruz, no aceptan que la ley de Jehová lleva a creer en su Hijo Jesús. Creen en Jehová, pero no creen en su Hijo Jesús, ni en el Espíritu Santo que viene por la fe en Jesús. La Iglesia de los Santos de los Últimos Días, promueve la fe en Mormón y sus supuestos profetas. Por su parte, la Iglesia Pare de Sufrir cree en Dios y en Jesús,
pero comercializa los milagros y todo lo que se refiere a la fe cristiana. La Iglesia del Nombre de Jesús, cree que Jesús es Dios Padre e Hijo a la vez. Cree que Jesús y Dios, son la misma persona. No acepta que Dios es el Padre de Jesús, no acepta que Jesús es el Hijo de Dios Padre. En cambio, el judaísmo promueve el cumplimiento de todas las leyes de Moisés, pero no acepta que Moisés escribió de Jesús, no acepta que Jesús es el Mesías de Dios, no acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Y otras religiones promueven preceptos antibíblicos. Por ello lea la Biblia continuamente, y ore continuamente para que Dios le indique una iglesia cristiana en la cual congregarse. Mire en la parte inferior izquierda de su pantalla, el icono redondo de color rojo, presiónelo para mirar otros videos que he publicado. O en la parte inferior derecha presione el rectángulo de color rojo, para que le lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estaré subiendo. Escriba sus sugerencias y comentarios en la caja de comentarios o al correo electrónico, mibibliacatólica128@gmail.com. Este video fue elaborado en Ecuador. Dios le bendiga.